El pintor aragonés más famoso de todos los tiempos se merece un digno homenaje y su pueblo natal y la capital aragonesa han querido hacerlo por tercer año consecutivo, llenando de actividades una semana completa dedicada a Goya, que además de repercutir en la sociedad, también puede hacerlo en la economía. Y creo que esto es muy importante, todos juntos apoyar algo que es muy nuestro y que puede ser muy potente y muy importante para Aragón, para su cultura y también para la economía. Donde hay cultura, detrás siempre hay personas que les suelen sacar valor económico. Pintura, gastronomía, cultura y moda se darán cita en ambos lugares para unir la tradición del siglo XVIII con la modernidad de la actualidad. Para ello, y por primera vez, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento y Fuentetodos se han unido con un mismo objetivo común: impulsar un turismo de calidad alrededor de la figura del pintor. Goya forma parte de nuestro legado colectivo y los primeros que nos lo tenemos que creer somos los aragoneses y las aragonesas. Por lo tanto, iniciativas como esta también contribuyen de una forma muy decidida a esto, ¿no? A que nos lo creamos, a que construyamos en torno a Goya un icono, además de cultural, turístico y un atractivo para el turismo que todos queremos, el turismo sostenible, de calidad, en definitiva, el turismo que una figura como Goya se merece. Los vecinos de la localidad natal del pintor se reunirán un año más el último fin de semana de este mes para poner punto y final a esta tercera edición. Para terminar, una fiesta engalanada con trajes y bailes de época digna de llamarse goyesca.